Muy bien, seguimos con más aquí en Marcando Agenda. Vamos a hablar ahora entonces del recibo. Ya sabe usted, si tiene alguna duda, siempre haciendo nosotros el tema del buen servicio para ustedes. Nuestro Facebook, Marcando Agenda. También tenemos nuestro Twitter, Marcando Agenda, y nuestro WhatsApp para que ustedes puedan hacer la consulta necesaria. Muy bien, vamos a empezar entonces. Estamos con nuestro invitado, el ingeniero Jesús Amanés, jefe regional de Ocinermic. Vamos a aprender entonces a leer nuestro recibo de luz. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido. Muchas gracias. ¿Qué tal? Bueno, ¿qué tenemos que tener en cuenta cuando nos llega el recibo de luz, por supuesto? ¿Qué tenemos que tener en cuenta para pagarlo y saber que la medida está exacta, que no estamos pagando de más, que no estamos pagando de menos, que no tenemos ningún problema? Sí. Bueno, en primer lugar es necesario conocer de que Ocinermic está al servicio de todos los usuarios del servicio de electricidad en todo el país. Y estamos para orientarlos en todas las, digamos, situaciones de la prestación del servicio. Eso está clarísimo. Pero vayamos de frente al tema, ¿no es cierto? Digamos, este es el recibo que nos puede llegar, ¿no? A casa. ¿Cómo sabemos que la medición está bien? Bien. En primer lugar, tenemos que verificar el número de suministro. Siempre tenemos que tener en la parte superior, ¿no? Tenemos el número de suministro, que es el número que identifica la conexión que tengo contratada con la empresa. No importa el nombre, el suministro. El nombre también, por supuesto, pero básicamente tenerlo de repente anotado en algún lugar. Porque puede haber alguna equivocación, ¿no? Así es, ¿no? Porque cuando hagamos algún tipo de reclamo, digamos, algún trámite que corresponda al servicio, siempre es necesario el número de suministro para que sea ubicado rápidamente. Perfecto, servicio, ¿no? Muy bien. Principal, el número de suministro. Luego, sí. ¿Qué más? Tenemos los datos del suministro, ¿no? Tenemos la tarifa, ¿no? La potencia contratada, o sea, son datos técnicos de la conexión, ¿no? Enseguida tenemos el detalle del consumo, ¿no? Tenemos este lado. ¿Podemos subir, por favor, el recibo? Gracias. Dice lectura actual, lectura anterior, el precio por kilowatts, ¿está bien? Correcto. Factor del medidor y el consumo factura. Esta es la parte de repente más interesante, más importante de la facturación mensual, ¿no? En esta parte nos dicen la lectura del medidor, o sea, hasta cuánto fue lecturado anteriormente, inclusive nos fijan la fecha cuándo realizaron la lectura y cuándo se realizó la lectura actual. Muy bien. ¿No? Entonces se hace la diferencia en lecturas y ahí sale el consumo del mes. Ok, el consumo a facturar dice 91 kilowatts. Correcto. ¿No? Ok, eso es lo que me dice en cifra exacta, pero yo puedo compararla con mi historia del consumo para ver si está... Perfecto, así es. Tenemos en la parte baja la historia de consumo, ¿no? Entonces ahí podemos ver mes a mes cómo ha venido evolucionando mis consumos, ¿no? Muy bien. Seguramente se bajó, de repente se incrementó, entonces ya podemos ver más o menos cómo va evolucionando mis consumos. A ver, acá tenemos nuestra historia de consumo, enero, febrero, marzo, abril. No, bueno, no se nota muy bien, pero digamos que tiene que fluctuar entre el 91 kilowatts más o menos, pero por ahí. Así es, ¿no? De repente incrementar algunos equipos en la casa, puede subir un poquito más, de repente me fui de vacaciones, dejé la casa cerrada, claro. Podría bajar, entonces ya más o menos este gráfico nos indica cómo está evolucionando nuestro ¿Qué artefacto podría yo haber comprado? Mire que ahora entramos a la época del mundial y que seguramente todo el mundo va a comprar televisores, frigobares también, ¿no? Digo, sin alusiones personales a una entidad del Estado, pero yo podría comprar, digamos, estos elementos, estos artefactos que podrían subir demasiado la electricidad haciendo un cambio brusco en lo que yo puedo pagar al mes, ¿o no? Bueno, los cambios generalmente los más altos son en los equipos, por ejemplo, que utilizan una resistencia eléctrica, en este caso las termas, por ejemplo. Termas. Termas eléctricas, de repente se plancha demasiado, de repente, ¿no? Ya, eso sí podría Esos son traducir. Los que realmente podrían incrementar los consumos. Ajá. ¿Pueden poner, por favor, el recibo nuevamente, por favor, para terminar con la lectura del recibo? ¿Qué otra cosa hay que tener en cuenta con el recibo, ya para terminar? Veamos ahí el detalle de los importes facturados, que es muy importante, ¿no? El primero es el cargo fijo. ¿Ya? El cargo fijo es lo que financia, digamos, el proceso de lectura, el reparto de los recibos. O sea, estamos nosotros pagando por el servicio que hace la empresa, que vayan a lecturar cuánto es el consumo del medidor, ¿no? Procesar ese recibo, hacernos llegar a la casa y también la cobranza. ¿Pero qué pago yo? ¿Pago lo que consumo y algo más o solamente lo que consumo?
No, uno paga lo que uno consume. Ajá. Pero ese cargo es lo que digamos, financia, digámoslo así, el proceso de la facturación, el reparto, inclusive la cobranza. Ya, porque Ese en es el primer el punto. agua a veces yo pago el agua, el alcantarillado, el no sé qué, el no sé cuánto y mucho más. En la luz, ¿qué pago? Solo lo que yo consumo. El siguiente, digamos, el siguiente detalle dice mantenimiento y reposición de la conexión. ¿Qué estoy pagando en ese punto? Estoy pagando para que mi conexión, mi caja de medidor, mi acometiva, mis fusibles siempre estén en perfecto estado de Pero no funcionamiento. siempre me conectan y me reconectan. No, por eso, es un pago que se hace por ese concepto de mantenimiento. A través del tiempo puede tener algún problema. Inclusive me cubre de repente, hasta me pueden Es como un hurtar el segurito, medidor. Es como un segurito. Un segurito. Y correcto. finalmente, el alumbrado público también se paga. El alumbrado público, pagamos el alumbrado todos, ¿no? El alumbrado público, por la iluminación pues, de las calles, las avenidas, las Muy bien. plazas. Ya, eso es lo que tengo que pagar, nada más. Así es, y también tenemos ahí el consumo de energía, que ya lo hemos visto al otro lado. Claro. El consumo que Muy se bien. ha determinado, aplicado por la tarifa que está regulada por Hacienda. Muy bien. Y finalmente, si no pago en 2 meses, me cortan la luz. Y de ahí En me 2 cobran meses. la Sí. reconexión. Debidamente notificadas, obviamente. Solamente en 2 meses. Si me cortan el servicio solamente con el consumo de un mes, no. Muy bien. Eso está mal, tendría que reclamar. Muy bien. Muy bien. Vamos a pasar a un resumen que tenemos aquí, unas claquetas que hemos preparado. Dice, ¿por qué motivos puedo reclamar? Por cobros excesivos en el recibo. Correcto. Es decir, si es Así que es. tengo que ver precisamente mi historial, ¿no es cierto? Por eso Así es. podría reclamar. ¿Por qué otras cosas podría reclamar? En general, podría reclamar por todas las cosas que a mí como usuario me parece que no está correcto. O por lo menos si es que la empresa tiene razón, que me lo informe, que me explique por qué está bien, ¿no? Entonces, generalmente los reclamos van por consumos excesivos, ¿no? Pero cuando yo reclamo a la empresa, Sí. lo primero que me dice es primero paga y luego te responde. No, eso no existe. Ajá. No se debe permitir. Eso de primero pague y luego atendemos el Pero reclamo, pasa. eso no. Si pasa, Pero el hay que usuario no denunciar. debe pagar. No debe pagar, definitivamente no. Ujú. Pero ¿y qué pasa si pasan 2 meses y me cortan la luz? Si pasan 2 meses y me cortan la luz, está debidamente... Claro, pero yo Sí. estoy reclamando. No, obviamente, si pasan 2 meses y hago un reclamo, estoy haciendo un reclamo seguramente porque me han facturado por demás. Ajá. Entonces estoy en mi derecho de hacer el reclamo. Ajá. Así es. Ahora, para que quede claro, porque mi productora me está volviendo a preguntar lo que ya usted ha respondido, pero quiere que quede claro, al mes no te pueden... Definitivamente no te pueden cortar al mes. Tienen que ser 2 meses debidamente notificados. Muy bien, sigamos. Cobro de consumos que ya están pagos, deudas que corresponden a otras personas, compra de un inmueble. Ah, ¿qué pasa, por ejemplo, si me mudo y la persona que se ha ido antes, el inquilino anterior, no ha pagado sus deudas de luz? Así es. A mí me corresponde pagar solamente los consumos que yo he realizado. Ajá. Por ejemplo, si yo compro una vivienda, ¿no? Efectivamente habrá una fecha, ¿no? Entonces, los consumos que se realizaron anterior a que yo utilice ese predio, eso no me lo deben cobrar a mí, se lo deben cobrar al que Pues ya se hizo el fue. consumo. Hay que hacer el reclamo. Muy bien, hacemos Así el es. reclamo. Ya, pero ahí es donde te dice, pues no, primero paga y después te responde No, el reclamo. en ninguno de los casos. se paga. No. Muy bien. Corto injustificado del servicio. Podría ser el primer caso que ya comentábamos. Ajá. Debía solamente un mes y me cortaron. De repente se equivocaron y me cortaron, ¿no? Porque ellos también se equivocan, ¿no es cierto? Podría ser, sí. Muy bien, vamos a pasar a la otra claqueta porque son 3 las que tenemos. Sí. Y dice, ¿dónde reclamar? Ahí está, esto es lo importante. ¿Cómo hacer los reclamos debidamente? A ver, Presentando un escrito anotado en el libro de observaciones. correcto. O de- Todas las oficinas de la empresa concesionaria está obligado a contar con un libro de observaciones. De reclamaciones, que De nosotros lo reclamación, conocemos así es, ¿no? Entonces ahí podemos anotar nuestro reclamo. Esa es una vía, ¿no? Ujú. Puede ser por vía telefónica, ¿no? Llamar a la empresa y exigir el código de reclamo. Ajá. Siempre, en todos los casos, ¿no? Puede ser por correo electrónico, porque todas las empresas también tienen en su página web un espacio donde podemos hacer las reclamaciones. Y puede ser verbalmente también en las oficinas. Ahora, pero si es verbal no queda registro, ¿o sí? Por supuesto, tengo que exigirle el código. En todos los casos tengo que exigirle el código de reclamo. Muy bien, Así es. perfecto. Dejamos entonces dónde reclamar. Este primero es el libro de reclamaciones o digamos, digamos las cosas del entorno que son parecidas, pero yo tengo que exigir, digamos, hacer un seguimiento de ese reclamo, ¿no? Así es. El reclamo, quería precisar el reclamo en primer lugar.
es a la empresa, que actúa como primera instancia. La empresa tiene que resolver... ¿En cuánto tiempo? Entre 10 y 30 días hábiles. 10 días tiene que ser cuando se trata de, por ejemplo, me cortaron el servicio, no puedo esperar mucho tiempo, ¿no? O de repente se trata solamente de la facturación del último mes, tampoco, entonces en ese caso son 10 días. O en algunos casos donde la reclamación puede ser por facturación de varios meses, ya son por 30 días hábiles, ¿no? Entonces, el reclamo es a la empresa eléctrica en primera instancia, ¿no? Y luego la empresa tienen ese plazo para resolver mi reclamación con una resolución. ¿Qué pasa si no hay respuesta en esos 30 días de plazo establecido en la norma? En ese caso ya actúa el silencio administrativo positivo. Prácticamente ya me estarían dando la razón. Ah, si hay silencio me dan la razón. Así es. Por eso tienen que atenderme dentro de ese plazo. Eso no lo sabían muchos usuarios, ¿ah? Es decir, señores, si pasa 30 días y no le responde la empresa, usted tiene la razón. Haga valer sus derechos. Pero, ¿le parece si vemos un informe que hemos preparado? Por favor. ¿Sabe usted qué sucede cuando existe una deuda en el servicio de electricidad generada por terceros en su propiedad? Es decir, el inquilino anterior se mudó. Se lo contamos en el siguiente informe. Si usted alquila su casa o está habitada por otra persona, tenga en cuenta que si tiene una deuda del servicio de electricidad, esta siempre pertenecerá al dueño del predio. Estos son los casos en los que puede presentar un reclamo para deslindar la responsabilidad del pago. Si la persona que habita el domicilio solicita suministro de electricidad, una variación de tarifa o cualquier otro cambio y la empresa lo otorga sin su autorización. Si usted solicitó por escrito o aviso judicial que en caso de acumularse 2 meses sin pagar el servicio de electricidad, proceda a efectuar el corte y la empresa continúa brindando el servicio. Tenga en cuenta estas situaciones, pues deben ser demostradas para evitar el pago del servicio generado por otras personas en su propiedad. Le recordamos que cuando exista una transferencia de propiedad o una herencia con servicio impago, la deuda le pertenecerá al nuevo propietario. Y conozca la nueva plataforma digital de Ocinermin, Facilito, electricidad, donde cualquier ciudadano podrá presentar de manera sencilla e inmediata una denuncia por fallas en el alumbrado público, cortes de servicio o facturado excesivo que afecten a su vecindad. Veamos. Cableados peligrosos, cortes de suministro repentinos, medidores de luz en mal estado, facturas con montos muy elevados. Ahora estos problemas podrán ser denunciados a través del nuevo aplicativo desarrollado por Ocinermin, Facilito Electricidad. Mediante este aplicativo, el ciudadano puede hacer las denuncias respecto de problemas que pueda haber en el servicio eléctrico, pero de carácter masivo. Ya se han registrado alrededor de 15.000 denuncias desde que Facilito Electricidad fue lanzado en diciembre del año pasado. Nos trasladamos a San Miguel, donde ubicamos un medidor de luz deficiente y pusimos a prueba el aplicativo. Por ejemplo, acá tenemos una deficiencia referida a riesgo eléctrico, ¿ya? En este caso, esta caja portamedidor no tiene tapa, ¿ya? Y tiene puntos expuestos, puntos con energía. ¿Cómo procedemos a realizar la denuncia? Muy fácil. Lo primero que hay que hacer es elegir el tipo de deficiencia a denunciar. Escriba una breve descripción del problema y confirme su ubicación. También puede adjuntar hasta 2 fotos. Le damos a enviar y la denuncia quedará registrada. Ya, ahí dice, a ver, hemos enviado su inconformidad. Muy bien, 15.000 denuncias entonces en Facilito, y de esas 15.000 se han resuelto ¿cuántas? Bueno, la gran mayoría obviamente tienen plazos de atención. O sea, nosotros con este aplicativo realmente estamos, como usuarios estamos empoderados, ¿no? Podemos utilizar en nuestro celular y podemos realizar las denuncias, ¿no? Por temas de, digamos, del servicio de energía pública, alumbrado público. Pueden ser por situaciones de riesgo eléctrico, podemos ver de repente algún cable que puede ocasionar alguna... Ahora, nos habíamos quedado justamente en que primero el reclamo tiene que ir a la empresa. Si la empresa no responde en 30 días, según la normativa,
digamos, el usuario ya tiene la razón. Pero ¿qué pasa si es que la respuesta en 30 días es negativa para el usuario? ¿Dónde va? Correcto. En ese caso, el usuario tendría que apelar, reconsiderar, ¿no? Entonces, esa va a la segunda instancia, que ya es OCINELMIN. OCINELMIN, con toda la imparcialidad del caso, va a resolver este reclamo. ¿En cuánto tiempo? Entre 10 y 30 días también. Pero en la práctica lo resuelven en un periodo bastante corto, ¿no? Ahora, ¿es OCINELMIN que le avisa al usuario o el usuario tiene que estar atrás de las instituciones? No. OCINELMIN notifica al usuario, hace conocimiento del usuario. La última instancia. En la vía administrativa, esa es la última instancia. Y luego, si es que digamos, el usuario quiere seguir apelando, no está de acuerdo con la Ya decisión. está habilitado para la vía judicial. Sí. ¿Qué tipo de sanciones tiene OCINELMIN? O sea, ¿qué da? ¿Qué opciones le da al usuario? Las opciones, en este caso, de la atención de reclamaciones en segunda instancia, ¿no? Y en los casos en que se detecta incumplimientos de la empresa, en algunos temas, ¿no? También procede con los procedimientos administrativos sancionadores. Que son pecuniarios, básicamente. Así es. Pecuniarios para el usuario. Para la empresa, pero en beneficio del usuario. Así es, correcto. Hasta lo que va del año, del 2018, ¿cuántas sanciones pecuniarias se han dado a las empresas eléctricas? A ver, exactamente en este momento la cantidad no la conozco, ¿no? Pero como le digo, en el caso de la atención de reclamaciones en segunda instancia, ¿no? Esto se resuelve en los plazos establecidos, ¿no? Y aparte tenemos la supervisión, que es otro tema, ¿no? Que realiza OCINELMIN para verificar el cumplimiento de todas las normas que están vigentes en todos los aspectos del servicio de electricidad. Muy bien, acá tenemos a un usuario que además está quejando porque dice que TV Perú no lo lee, pero sí lo leemos. Dice, los aparatos electrónicos se malograron, debe ser, ¿no? Se malograron. Sí. Su corrector encima no funciona porque el fluido no es estable. Quien paga si se malogra algún aparato por ello, a veces cortan la luz sin aviso. Y eso perjudica a los aparatos eléctricos. ¿A quién reclamar? Todo es una farsa. Nunca hacen caso a nuestros reclamos. Este es uno de los temas que también está en el facilito de electricidad, ¿no? Cuando por alguna deficiencia, digamos, de la empresa se avería un artefacto, entonces tengo que reclamar, en este caso denunciar a través del facilito por otro medio, y obviamente la empresa tiene que asumir las responsabilidades. Pero uno de los argumentos de la empresa podría ser, bueno, pero eso es falla del artefacto, porque se supone que ellos deberían tener, no sé, un calibrador. ¿Puede ser? Eso ha pasado, ¿no? Podría ser, por eso los casos tienen que ser evaluados, ¿no? Claro. Así. ¿Pero eso es así o es la empresa la que tendría, según OCINELMIN? No, la empresa es la primera en que tiene que resolver esto, ¿no? Y si no lo ha resuelto, entonces el usuario puede acudir a OCINELMIN. Muy bien, perfecto. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Hemos estado conversando con el ingeniero Jesús Amanés, jefe regional de OCINELMIN. Así que ya saben, no lo olviden, las redes siempre están abiertas desde muy temprano para que ustedes hagan sus preguntas para leerlas, pero háganlas rapidito para que entren en el momento de la entrevista y así poder absolverlas. Lo podemos hacer, ya saben, en nuestras redes sociales de Marcando Agenda Oficial, pero también lo podemos hacer en las redes del propio canal, que es TV Perú. Muy bien, hacemos una pausa en Marcando Agenda y regresamos. Si ahorras energía, cuidas el ambiente y la economía de tu hogar. Utiliza focos ahorradores, pues consumen hasta 80% menos. Apaga los focos que no uses. Utiliza al máximo la luz natural.